Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en este hermoso día. Que la gracia y el amor del Señor sea derramado en vuestros corazones. Asimismo, su protección sobre vuestras vidas y vuestras familias. Nos gozamos en el amor del Señor. Una vez más, podéis llegar a vuestros hogares a través de esta señal vía satelital, vía web. Y sé que Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, pues Dios en este hermoso tiempo nos permite llegar a vuestras vidas, a vuestros corazones con la palabra del Señor, a través de esta hermosa serie que hemos iniciado ya hace muchas semanas atrás, llevando a sus corazones, a sus vidas, hacia un mayor crecimiento espiritual en cuanto a lo que es conocer las transgresiones delante de Dios. Aquellas cosas que de repente muchos ignoran porque se han hecho ya algunas veces parte de su vida diaria tan cotidiana y ya no han podido discernir, reconocer aquellas cosas que los destruyen, aquellas cosas que nos roban las bendiciones y que los alejan del plan de Dios. Hemos venido viendo muchas cosas a través de estas semanas y podemos reconocer que ha sido una gran bendición de parte de Dios todas estas verdades que están establecidas a través de estos personajes que hemos estado evaluando mucho a través de la vida de Moisés, de David, a través de la vida del rey Saúl. Y hoy nos vamos a mirar un poco más la historia del rey Salomón, este gran hombre, habiendo impartido en nuestras vidas muchas cosas, habiendo impartido en nuestra vida tanta sabiduría. Hoy vamos a estudiar la vida de él. Y considero que esta vida de este hombre nos va a hablar a nuestra vida diaria de muchas formas y de muchas maneras. Y creo que es lo que necesitamos hoy más que nunca. Hoy, en medio de la situación en la cual muchos nos encontramos a través de esta pandemia, necesitamos hoy más que nunca la palabra del Señor, para que nos guíe, nos alumbre y nos haga identificar aquellas cosas que todavía faltan ser corregidas en nuestra vida, en nuestra familia, y qué decir en el ministerio. Porque Dios habla para todos, sin excepción alguna. Y si algo muy cierto es, primero nos habla a nosotros como ministros y también a su pueblo y a todo aquel que tiene un plan, un propósito de su gracia y su amor en su vida. Sin más, déjame iniciar esta hermosa hora, este tema, para poder compartirles a todos ustedes. Vamos iniciando haciendo una oración en el amor del Señor Jesucristo. Ahí donde estás, por favor, ora conmigo. Dios de los cielos, gracias te doy en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Que tú seas, Señor, tomando control en esta hermosa hora y que por la preciosa sangre del Cordero limpie nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser completo sea cubierto con la sangre preciosa y aún, Señor, perdona todas nuestras iniquidades, transgresiones, ofensas, rebeliones, porque reconocemos que contra ti, solo contra ti hemos pecado. Perdona, Señor, nuestra vida, Señor, la familia, el ministerio, aún nuestro país, Señor, de todas las cosas que contristan tu corazón. Ayúdanos a ser un pueblo digno, ayúdanos a ser un pueblo que cada día ame tu nombre, Señor, y sobre todas las cosas nos ayude a ser, Señor, hijos aceptos ante tu presencia. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, quien hace todas las cosas posibles en nuestra vida, Señor, nos gozamos en esta hora por todo lo que estás haciendo, Señor, en cada una de las vidas de tus hijos, en cada hogar y en cada familia. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a iniciar en este hermoso tiempo este tema tan importante que hoy va a hablarnos a nuestro corazón. Bien es cierto, hemos estado estudiando la historia de la transgresión de Saúl, como muchas veces en la vida del hombre, el vivir una vida apartado de lo que es el plan de Dios puede convertirse en una destrucción en nuestras vidas personales, nuestras metas, nuestros propósitos. La vida de Saúl, hablábamos la semana pasada, era una vida con faltas de límites claros. Eso ha llevado a tanta destrucción, a tanta gente, por no definir lo que en verdad le conviene y no le conviene. Pero sé que es un tema muy interesante y sé que aquellos que de repente quieran conocerlo un poco más están allí, no solo en Facebook, sino también lo pueden encontrar en la página web donde se encuentra nuestra página de la iglesia en YouTube. Así que para todos aquellos que anhelan conocer más de estas verdades, pueden buscarlo allí lo encontrarán. Pero hoy vamos a definirnos un poco más y a centrarnos en este hermoso tema sobre la transgresión de Salomón, que es conocido como
una distracción fatal. Así que iniciamos leyendo 1 de Reyes capítulo 11, versos del 1 al 3. Y dice la Biblia: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dice la palabra: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Oh Dios de los cielos, ¿qué nos enseña hoy esta hermosa historia del rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra? Después de Adán y Eva, no hay alguien más sabio en esta tierra que se describa con tremenda sabiduría, conocimiento, ciencia, como lo es el rey Salomón. Es impresionante ver un hombre con tanta sabiduría haber cometido este tipo de transgresión. Algo de repente que para muchos se le ha hecho común, se le ha hecho ya habitual, pero sinceramente está trayéndole hoy unas grandes consecuencias. Déjame decirte una historia de algo que de repente muchos de nosotros lo hemos oído, leído en los periódicos, visto en la televisión, pero considero que tiene un principio muy importante. Había un joven que manejaba un carro de construcción. El hombre iba tranquilamente por la carretera, en eso que por el fuerte viento su sombrero se le fue salido de su cabeza. En otras palabras, salió llevado por el viento. Y resulta que él, por el intento de querer coger de nuevo su sombrero, movió el timón un poco más a la derecha, saliendo el carro de su carril y invadiendo el carril contrario, chocó con otro carro que venía a alta velocidad y el joven murió instantáneamente. Una de las cosas que podemos ver es que, sinceramente, noticias como la que te comparto son las que vemos muchas veces, de muchos medios de comunicación. Pero la pregunta es, qué pena, qué doloroso ver la vida de un joven morir de esta forma. Sinceramente, no era un hombre que estaba ebrio, no era un hombre que quería hacer maldad a alguien, no era alguien que vivía una vida desordenada, mucho menos en pecado. Lo cierto es que nos enseña a poder ver que este joven, en un momento de distracción instantánea, podemos decirlo así, hizo algo que los desvió, los distrajo de la dirección a donde él tenía que ir. Y eso fue suficiente para que pueda encontrar la muerte camino a su labor. ¿Sabes? Esto es importante. Si hay algo que podemos ver nosotros es, sinceramente, este gran error, esta gran distracción, fatal por cierto, porque le causó la vida. Pero esta distracción trajo sobre la vida de este joven un resultado catastrófico. Y considero que hay asimismo tantas distracciones en la vida de mucha gente que está camino hacia un destino fatal. Lo vemos nosotros, estas distracciones que se producen mucho más en el cuerpo de Cristo, y algunas veces caemos en el hábito de la distracción espirituales, y que algunos, por no identificarlo, no reconocerlo a su tiempo, están camino, repito, camino a su propia destrucción. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos habla de estas cosas? Que hay muy probable que podamos darnos cuenta de que este joven no lo que hizo, no lo deseó, no pensó. Es más, podemos decir que este joven habría pasado muchas veces por este lugar y nunca tuvo problemas. Siempre fue su forma de conducir muy segura, pero sin duda alguna las distracciones que había pasado hicieron que él tuviera un destino desastroso.
De repente no es ahora el punto de esta verdad en tu vida porque puedas decir, no, es que yo no soy como él. Pero déjame decirte, llegará un día que en el momento menos inesperado te des cuenta de la raíz de lo que causó tu, tu caída, tu tragedia. Si hay algo que podemos aprender de la vida y ser librados de ellas, son de aquellas cosas que pasan a tu alrededor y que te deben enseñar a que no debes vivir y hacer las cosas a la loca, a las apuradas, mucho menos distraído, porque eso pueden destruir tu vida, tus sueños, tus metas, tus propósitos, si tú consideras que no son importantes. Las señales de tránsito no están puestos de adorno en una carretera. Las pistas pintadas no están puestas porque a alguien se le ocurrió pintarlas, no, están porque tienen señalización, tienen símbolos de tránsito que expresan un mensaje importante para salvaguardar la vida del conductor y de los que van en el vehículo. ¿Sabes? Eso nos enseña algo muy importante. Y si eso es a través de esta historia, podemos ver nosotros una ley muy importante que nos va a hablar a través de la vida del rey Salomón. Si hay algo que sin duda alguna vamos a encontrar estos problemas, es que Salomón obvió, ignoró, desobedeció las leyes de Dios para establecer sus propias leyes. Es impresionante. ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando así? Que nuestro pensamiento es mejor que la de Dios y que podemos sacarle la vuelta a la palabra de Dios y tratar de poner nuestros propios deseos antes que la propia palabra, y nos damos cuenta que eso nos lleva a perder tiempo, nos lleva a perder oportunidades, nos lleva a perder finanzas y hasta muchas veces al ser amado. ¿Acaso no dice la Escritura claramente, sin mí nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada? ¿Qué parte de la Escritura podemos darnos cuenta de que todo lo que el hombre haga no permanece porque está hecho humanamente? Porque lo que él hace el hombre perece, pero cuando Dios es el que hace las cosas, como dice la palabra, cuando él abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando él la cierra, nadie lo abre. Así de seguras son las promesas de Dios y la obra de Dios en la vida de aquellos que han aprendido a confiar en él y por su palabra. Así que lo que miramos nosotros en este punto es poder encontrar la enseñanza más hermosa a través de Salomón y traerlo a nuestra vida tan reflejante para poder ser librado de este tipo de transgresiones. Si algo que podemos decir es que muchas de esas veces estas transgresiones van a tratar de romper tu concentración en tu vida. Es lo primero que viene cuando alguien tiene un plan, un propósito en Dios. Tú que me estás escuchando, tú que tienes sueños en esta vida de lograr alcanzar algo, de una meta, un objetivo, o que eres padre de familia, o que estás iniciando una familia, y ahora estás deseando tener hijos hermosos, un hogar lleno de tantas cosas, déjame decirte que esta es la palabra que Dios tiene para ti. Es la palabra que te dice, si tienes una meta clara, tú que anhelas una familia sólida, concisa, una familia que ame a Dios y honre a Dios, recuerda que nada te distraiga del objetivo que tú tienes en la vida. Así como el empresario que quiere lograr cosas más de éxitos en su vida, recuerda, no tienes que distraerte. Y todo aquel que tiene un propósito en este mundo, recuerde, es fatal la distracción cuando quieres alcanzar algo grande en tu vida. Miramos nosotros el problema que podemos encontrar muchas veces en los conductores distraídos. Dice, incluso estadísticamente dicen en Estados Unidos es muy alta los accidentes en esta área del tránsito, y la compañía Shell tuvo que publicar un volante, dice un volante, un folleto a todo color titulado Las distracciones fatales. Qué tremendo es esto cuando nosotros vemos, porque eso habla mucho de lo que de repente los que están conduciendo en una carretera, una avenida, obvian. Y por causa de estas cosas
han surgido estos tipos de consecuencias finales o hablemos de distracciones fatales que han llevado a la muerte, no solo del conductor, sino también de mucha gente que está ahí afuera en las calles. ¿Qué es una distracción? Pregunto yo. ¿Qué es una distracción? Sinceramente podemos decir que la distracción es cualquier cosa que te aparte. Es todo aquello que te aparte las manos, los ojos y aún la atención del acto de conducir. Incluso podemos decir cambiar la estación de la radio, contestar el celular, puede llevarte a distraerte por un instante y causar un destino fatal en tu vida. Esto lo podemos ver muchas veces en la vida de los conductores, ¿verdad? Cuando muchas veces dicen, oh, se vació los frenos y en verdad lo que pasó fue que pisaron el acelerador porque estaban distraídos. Eso ha pasado en mucha gente que reconoce que estas advertencias acerca de lo que encontramos en las avenidas, en las calles, en las carreteras, un celular con un símbolo, un círculo alrededor y una raya al medio que significa no llamadas. Esto es importante que nosotros lo aprendamos a reconocer, lo aprendamos a entender, porque estas distracciones, así como encontramos distracciones que surgen en el ámbito natural, también encontramos distracciones en el ámbito espiritual. Y esto es lo que nosotros podemos entender, que estas distracciones van cada vez más afectando nuestra vida espiritual. Y de tal manera que muchas veces terminamos sin bendiciones, sin gracia de Dios, sin comunión con el Espíritu Santo. Y es porque hemos por un momento dejado el enfoque de Jesucristo. Hemos dejado el enfoque directo en lo que es mirar a Cristo como el centro de nuestros propósitos, emociones y sentimientos. Aquí nosotros vamos dándonos cuenta de algo tan importante y lo vamos a encontrar en la vida del rey Salomón, que es un excelente ejemplo de lo que es el peligro de vivir en una vida de distracciones. Dice la Escritura en el verso 4 del capítulo 11 del libro de Reyes, Primera de Reyes, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí miramos una verdad muy grande que tenemos que reconocer: el peligro de la vejez. El peligro, como lo fue, recuerdo haber hablado sobre el caso, sobre lo que es el peligro de la fuerza espiritual, moral que le faltó a lo que es Elí, el sacerdote, ¿recuerdan? Y por causa de no tener esa fuerza de autoridad espiritual, permitió que sus hijos pecaran en el altar con las mujeres que venían a vigilar y a otras a sacrificar. Y acontecieron tanto que el juicio de Dios vino para la familia de Elí en un día, matando a sus hijos e incluso a Elí mismo con la propia noticia. Eso es un peligro tan grande, el que dejar que la vejez nos robe la autoridad, nos robe el enfoque, el énfasis que hubo en un inicio y que ahora nos esté llevando por caminos equivocados, por caminos que Jehová nunca nos mandó que fuéramos, y mucho menos permitir que aquellas cosas que Dios nos prohibió en la juventud, hoy de viejo estemos consintiéndolo. A veces decimos nosotros como padres, decimos, pero pobrecito, déjalo, pues no seas extremista. Oh, pero tampoco seas demasiado veraz. Déjame decirte algo. Las palabras de Dios no cambian. Jesús lo dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si hay algo que deseas en la vida, tienes que reconocer que si una casa no tiene fundamento, esa casa está propensa a caerse.
Así es la vida de los jóvenes, así es la vida, pero el peligro es llegar a ser viejo y perder la autoridad, perder el enfoque, perder los principios de la palabra de Dios en su vida a la hora de fundamentar la vida de las nuevas generaciones que vienen. Y a veces dejamos de transmitir los fundamentos a la vida de ellos sin saber que mañana más tarde todo lo que hagamos hoy afectará a nuestro mañana, a nuestro futuro. Si no, pregúntate, ¿qué tipo de generación vas a cosechar tú? Si no eres un hombre que tiene principios, tiene enfoque y tiene verdaderamente una mente clara en Cristo, o de repente vives desviado, distraído en las cosas del mundo y crees que eso es todo lo que necesita tu familia, dejando a Dios a un lado, pregúntate, ¿qué vas a cosechar mañana con tus generaciones? ¿Qué esperas de ellos si no temen a Dios, si no buscan a Dios, si no escudriñan su palabra, si no entran al secreto de Dios? ¿Qué esperanza tienes tú de tus hijos mañana? Nunca te lamentes de parte de Dios decirle que te tocó hijos desgraciados. No, 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 no. Déjame decirte que Dios nunca manda hijos desgraciados. Podría decirle que desgraciado eres tú porque no enseñaste a tus hijos a amar a Dios con tu vida. Nunca enseñaste a tus hijos a amar aún a su madre mientras que tú vivías porque no quisiste poner la palabra de Dios como fundamento en tu forma de vivir. Los errores tuyos serán transmitidos a tus generaciones y en mayor escala y en mayor proporción. No le culpemos a Dios por las cosas de las cuales Dios te dijo a ti, como dice Deuteronomio. Oye Israel, y hablarás a tu hijo a levantarte, al acostarte, y aun cuando camine le pondrás señal en su mano, en su frente, en los dinteles de su puerta y tu ventana. ¿Sabes? La responsabilidad que dice Deuteronomio 6 es que tú y yo tenemos un compromiso y no acaba cuando solo tú conozcas a Dios, sino que ahora te toca a ti el compromiso de impartir toda esa verdad a tus generaciones. Si tú no siembras esa palabra en tu generación, si tú tienes un enfoque claro sobre la forma correcta de criar hijos, yo te aseguro que lo que esperas mañana cosechar no será aquello que tú has anhelado tanto, sino serán los frutos de tus errores lo que coseches mañana más tarde. Y te lamentarás creyendo que te tocó hijos malos, cuando la verdad lo que tú no hiciste con ellos, el mundo se encargó de educarlos. Y tú sabes cómo educa el mundo, ¿verdad? Lo educa a su forma, a su manera, pero hay tiempo, déjame decirte, todavía hay tiempo de corregir eso. Por ello es que nunca debes de distraerte, nunca debes de tratar de querer hacer las cosas a tu manera. Para eso tienes que enfocarte, tienes que estar centrado en la palabra de Dios. No te distraigas como lo hizo Salomón, no te distraigas como este joven que conducía un carro de construcción. No te distraigas de lo que es edificar tu vida, tu familia, tu ministerio, tu empresa, que nadie te saque del enfoque donde Dios quiere que tú vayas. Sé un hombre que esté siempre presente, siempre mirando las cosas que Dios quiere que tú puedas realizar. Sé que muchas veces el enemigo nunca va a querer que tú alcances la felicidad, el éxito, el triunfo, las bendiciones, la gracia, la dicha. Él hará lo posible y lo imposible como lo hizo en la vida de Salomón. De repente no lo hizo de joven, pero, ¿sabes? De viejo sí lo pudo lograr. Tocó su corazón. Fue débil en su forma de amar. Salomón pensó, por más distracción que él pudo evitar, llegó a cometer los errores más grandes de la vida. Y podemos ver que Salomón pasó por las distracciones espirituales más mortales que podemos ver. Porque no es la forma, como siempre lo he dicho, enseñando mucho en esta área de liderazgo, no es la forma como empieces tu éxito, sino es la forma como termines tu éxito. El apóstol Pablo nos insta mucho en el libro de Apocalipsis, nos dice, guardaos vuestra corona, dice, guardaos irreprensiblemente, guardaos. El que retenga su corona, dice, ese tendrá la vida eterna. ¿Sabes?
¿Qué nos enseña en la vida? Cuando miramos a la luz de la palabra, nos enseña saber cómo terminas, no cómo empiezas. Mucha gente se ha visto exitoso cuando llega a lograr tener sus ingresos a la universidad o su cartón pegado en su pared, pero pregunto yo, qué bueno digo yo, pero ¿cómo es su final? Terminan como taxistas, terminan como obreros de construcción. Y yo pregunto, ¿esa es la razón de su éxito? Si éxito es para ellos tener un cartón, un título y terminar como taxista o como un obrero en construcción, pues yo diría que sería no un éxito, sería un total y rotundo fracaso, porque nunca siguió su objetivo, su meta, en lo cual él en un inicio se había definido. Muchas de estas cosas, las distracciones de la vida, desenfocan muchas veces la razón de tu existencia en este mundo. Hablando en el contexto espiritual, deforman los principios de Dios en el plan perfecto de la crianza en la familia, en el ministerio, y qué te digo, de la empresa. Terminan haciendo lo que ellos nunca quisieron. ¿Sabes? Déjame decirte unas cosas. Estas distracciones muchas veces comienzan cuando muchas veces uno es joven y cree tener la fuerza, la juventud para poder superar aquellas que muchas veces parecen que no fueran letales, pero sí lo son. Y cuando ellos verdaderamente sin comprender el riesgo y el peligro llegan a esos tipos de infracciones, es donde se ven las consecuencias tan grandes con un destino desastroso en sus vidas. Si nosotros miramos la vida de muchos ministros, hemos podido ver que ministros poderosos llenan estadios, pero que han terminado de la forma más horrenda, de la forma más desastrosa que un ser humano puede haber cometido. ¿Y por qué pasan eso? Digo yo, o por qué me dice, pastor, ¿por qué estas cosas ocurren en la vida de un hombre que está buscando a Dios o que está tratando de alcanzar una empresa? Es que olvidamos las leyes que Dios nos ha puesto, olvidamos los principios que Dios nos ha dejado. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender de una forma clara. Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, con una sabiduría, una inteligencia, sinceramente podemos ver que su final no fue como sus inicios. Y esto nos hace ver qué frágiles muchas veces somos y cuánto depende de nosotros el que estemos cada día tomando presente como evidencia de lo que es tener estos principios o llamarlo enfoques claros en la vida para lograr mantener un éxito en nuestro final. Veamos lo que nos enseña la vida del rey Salomón, porque no solo fue rey, sino que también Salomón fue un educador, fue un maestro. Muchos venían a él a aprender de su sabiduría, de su inteligencia. De muchos lugares, naciones venían y cuando lo escuchaban hablar se maravillaban, como la reina del Saba, cuando pudo estar expectando lo que verdaderamente era lo que se decía Salomón, se quedó maravillado y dijo, nunca había visto un hombre tan sabio como Salomón. Y es mucho más de lo que la gente dice. Esto es lo que nos hace ver sinceramente lo que en verdad es el rey Salomón. Tenía tanto potencial recibido de parte de Dios porque había sido dotado con una increíble sabiduría celestial. Es impresionante que nosotros comencemos a mirar esto. A pesar que tuvo 2 visitaciones del Señor y con ello podemos decir que se le fue dado la revelación de la sabiduría incluso y de la salud, vamos a encontrar en la vida de él errores que sinceramente en el contexto espiritual muchos no están discerniendo lo que está pasando en sus vidas. Su éxito fue asombroso, pero por haberse descuidado, se desvió, podemos decir así, y terminó en un desastre espiritual.
Satanás puede destruir la vida de un cristiano si no está centrado en una vida de disciplina, en una vida de concentración en cuanto a lo que es al pecado, sino que también puede llevar la vida del cristiano por distracciones que parecen inofensivas. Esto me hace recordar, como dice la Escritura, que las zorras pequeñas hacen más daño que las zorras grandes. ¿Qué significa eso? Y esto es porque su juventud son más alborotadoras de estas zorras y traen demasiado daño al cultivo. Y esto es un ejemplo claro de la juventud de hoy en día. Cómo su falta de experiencia, su falta de conocimiento puede llevarlos a exponerse a riesgos tan grandes, tan letales, que ellos por su falta de conocimiento se exponen a peligros de muerte. Algunos enfermedades venéreas, otros accidentes de tránsito, otros accidentes laborales. La falta de experiencia o de conocimiento expone muchas veces al ser humano a situaciones tan críticas que nadie desearíamos estar allí. Pero no solo eso, sino también tenemos que reconocer que cuando hay alguien que tiene un plan en Dios, siempre habrá el maligno que va a tratar de destruir su vida, de robarle las bendiciones, de hacer lograr que salga del propósito, del camino donde Dios lo quiere. Esto es lo que hace Satanás en la vida de los hombres, y lo hace de repente con aquellas cosas que la gente lo llama como común, normal, pero que con los años se muestran consecuencias tan duras, tan veraces, y cuando se llegan a manifestar a veces son demasiado tarde para poder recuperarse. Esto lo hace con un solo propósito: distraerlos, y su distracción llevarlos a su muerte. Qué duro es poder mirar estas cosas y darnos cuenta cuántos peligros el hombre tiene que enfrentarse día a día a la vida. Desde que sale de la casa hasta cuando regresa, sinceramente el hombre está expuesto a muchos peligros. Peligros que sinceramente muchos, por no identificarlo, ni siquiera se han dado cuenta que estuvieron expuestos a peligros de muerte. Otros que, habiendo visto con sus propios ojos, huyeron, evitaron estas catástrofes en su vida. Pero hay un principio que nosotros vamos a tener que aprender a notar, y lo tenemos que mirar a través de la Escritura, para evitar que esas transgresiones nos destruyan a nosotros. Sí, porque son distracciones, sinceramente, que parecen inofensivas, pero que tienen consecuencias muy lamentables. Aquí vamos a encontrar muchas advertencias acerca del peligro de las distracciones. Y si nosotros prestamos mucha atención a estas verdades que te estoy compartiendo, que son dejados como una evidencia de advertencia para todos los que aman a Cristo y los que anhelan caminar y ser felices en esta tierra, tienen que entender que sinceramente, si no hay la protección y no hay la fortaleza de parte de Dios, estarán siempre expuestos en la vida a caer en estos tipos de errores que se ve a través de la palabra del Señor, en estos ejemplos que hemos venido viendo de las 12 transgresiones. Vamos a estar expuestos. Tenemos que ser sabios y humildes, reconocer que sinceramente, si no estamos dispuestos a producir un cambio en nuestra vida, estamos propensos a volver a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, y que seguirán cometiéndolo tus hijos si tú no haces algo diferente, si tú no estás dispuesto a quitar ese molde viejo y dejar que algo nuevo venga en tu vida, trayendo inspiración a tus generaciones para darle la oportunidad que ellos puedan cambiar. No porque tú se lo dices, sino porque tú lo enseñas con tu vida. Cuando tú estás dispuesto a cambiar como un ejemplo, ellos aprenderán la lección de tal forma y de tal manera que tendrán una oportunidad a alcanzar el éxito. ¿Por qué se cometen tantos errores en la vida? Me he preguntado muchas veces. Y es porque muchas veces la gente no quiere escuchar, no quiere ver
lo que hay a su alrededor, que hay ejemplos de todo tipo que nos hacen ver que por esos caminos no tenemos que ir. Algunos podemos decir, pero ¿a dónde voy si no sé cómo lograrlo? Es verdad. Con nuestra fuerza no podemos lograrlo. Con nuestra sabiduría tampoco. Si nuestra vida no está encomendada en Dios, si no tenemos su protección y su fortaleza de Dios, muy difícilmente podremos salir de esos caminos de muerte. Como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Es un peligro caminar por las sendas donde muchos han fracasado, los que han caminado por ellas. Y tú viendo el fracaso de otros no te puedes ir por ese lugar. Tú tienes que buscar un camino diferente. Si en verdad quieres ser feliz, si en verdad quieres que tus generaciones marquen la diferencia, tienes que provocar tú un camino diferente. Tus hijos no lo encontrarán si no hay alguien quien los conduzca. Aunque ahora aparentemente parezca que todo está bien, pero mira un poco más profundo y te darás cuenta que están caminando por el mismo camino donde tú has caído. Y seguirán cayendo o tropezándose con la misma piedra que muchos han tropezado ya, porque no hubo alguien con sabiduría quien pudo identificarlos. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno camina por esos pasos hacia esa distracción? ¿Cuáles son sus consecuencias? Si tú puedes ver a un conductor en la carretera, ellos saben rápidamente identificar las luces de las cruces en los semáforos. Saben identificar claramente las curvas aún en las esquinas. ¿Y sabes por qué? Porque esas luces de advertencia les dicen a ellos en qué tiempo y en qué momento ellos tienen que cruzar y no cruzar. Imagínate que alguien crea que es mejor que esa señal y quiera cruzar en una señal roja. ¿Tú te preguntas cuál sería su consecuencia? Si así aprendiéramos muchos hombres a identificar las luces rojas que se encienden en nuestro caminar, evitaríamos grandes pérdidas. Grandes pérdidas. Y tenemos que reconocer que si no estamos atentos para evitar el peligro de estas distracciones, lo vamos a ver en la vida de aquellos hombres que quisieron ser más sabios que Dios, o que de repente por los años que tiene quisieron creer que no necesitan ayuda. Bueno, Salomón es un ejemplo claro. Vamos a ver estas distracciones que desviaron a Salomón y lo llevaron a terminar de una forma que Dios nunca quería que pase en su vida. Primero, vemos que Salomón unió su alma a las mujeres idólatras. Que dice el libro de Primera de Reyes 11:4, el rey Salomón amó, dice, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las cuales Moab, y a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, ¿qué dice la Biblia? Inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué dice la Escritura? Con amor. ¿Qué hizo Salomón? ¿Cuál fue su distracción en la vida de Salomón? Aunque muchos que han leído esta palabra dicen que el problema de Salomón era el adulterio. Déjame decirte que no, sinceramente lo veo que era el problema de Salomón. Lo que sí se deja ver de una forma clara que los problemas de Salomón eran sus apetitos lujuriosos que tenía. Era el hombre que tenía 700 mujeres, aparte de las concubinas. Imagínate que cómo era la vida de este hombre. De repente muchos de ellos digan, bueno, yo no soy Salomón, yo nunca llegaré a tener tantas mujeres como él.
yo no viviré la poligamia. Sí, quizá no, pero no te has dado cuenta que estás caminando por allí. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, déjame decirte algo. Cuando muchas veces nuestros sentimientos no están bien definidos, podemos caer en esa gran mentira que el diablo muchas veces hace en la vida de muchos hombres. Un día un pastor chateaba por la internet y se encontró con una novia de aquellos años, 15, 20 años. Y que, bueno, comenzaron a conversar y él decía, no, es una conversación nada más, no creo que afecte mi vida, en mi familia. Mantuvieron así cerca de un año. Y cuando él salió a compartir lo que él pensaba de esta supuestamente amistad con aquella novia de joven que había tenido, comenzó a decir que se había dado cuenta que en verdad él amaba más a aquella novia de los 20 años que a su mujer que tenía hoy. Y se lo compartió estas verdades a un pastor amigo suyo, cuando la verdad el pastor se quedó impresionado por las palabras que él, de lo que él decía de sus labios. Y lo dijo, lo continuó a decirle, ¿sabes qué, amigo? Vamos a orar y vamos a ver qué pasa. Cuando comenzaron a orar se dieron cuenta de que en la vida él había sido trabajado mucho en la brujería. De tal manera que habían aprisionado su alma, sus emociones, sus sentimientos, para hacerlo creer que estas cosas eran normales. A veces podemos darnos cuenta de que cuando el hombre se distrae, cuando se desenfoca de su llamado y del plan que Dios le ha dado y se dedica más a lo que hoy, como muchos en el mundo, que ya están todo el día en casa con internet, porque trabajan vía web, otros estudian ya vía web, ya casi muy pocos salen de casa y están tan expuestos a lo que es la pornografía y todo este tipo de cosas que capturan el alma, las emociones del hombre para llevarlos a hacer cosas que verdaderamente antes de repente no lo harían. Y esto es por un descuido de parte del hombre al no tener cuidado de los peligros que hay. A veces se dice, bueno, yo soy adulto, bueno, esto a mí no me afecta. Déjame decirte que no es por los años que tú tengas, no es por lo fuerte que tú seas, que el enemigo querrá o no querrá tomar tu vida y hacer de ti lo que él quiere, sino que sinceramente un descuido puede llevar a destruir tu vida. Pregúntate por qué hombres que abandonan a sus hijos, abandonan a su familia. Lo más común en respuesta de todos estos tipos de hombres es que encontraron a otra mujer, que de repente es más joven, y que se sintieron que ella sí lo amaban más que su propia mujer y sus hijos. Qué mentira tan grande del diablo. Y la pregunta es que la lujuria los llevó a tal extremo que detuvieron la fuerza para dejar desamparar a sus propias familias. Pero ¿sabes cuánto dolor hay? ¿Cuánto sufrimiento hay? Y esto es lo que le pasó a Salomón. Salomón, un hombre sabio, un hombre entendido, sus sentimientos de amor y su atracción al sexo opuesto fue lo que los llevó, sinceramente, a ir contra todo lo que Dios le había prometido, contra todo lo que Dios le había incluso dicho que no tenía que hacer. Que se le fue dicho, no tomarás ninguna mujer extranjera. ¿Quiénes eran? Ni las Moab, ni las de Amón, ni las de Edom, ni las de Sidón, ni las Eteas. Pero ¿qué hizo él? Él hizo todo lo contrario y no lo hizo solo de joven, terminó de viejo haciendo lo que nunca hizo de joven. Un hombre tan sabio, tan entendido, que él fue escogido, llamado para edificar la casa
a Jehová en Jerusalén con una arquitectura impresionante. Fue el mismo hombre con tremenda habilidad, con tremendos dones, quien también edificó estructura para esos dioses paganos que Jehová aborrecía. Tú te pones a pensar por un momento y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo es que un hombre sabio llegó a hacer tremendas locuras? Y eso fue lo que pasó. Cuando estas distracciones que te desacan del enfoque de la palabra de Dios y te llevan a creer que tu razonamiento y tus pensamientos son mejores que la de Dios, te hacen hacer cosas que tú antes nunca hiciste. Es como un día les dije, el pecado te llevará a lugares donde tú nunca quisiste ir y hacer. Y es verdad. Eso es lo que trae el pecado en la vida del hombre. Sabio es el que lo reconoce y lo evita. Pero necio es aquel que dice, no, conmigo no pasa nada. Ese hombre es débil. Mentira. Dice la Biblia, mira aquel que juega con fuego, que no se queme. Pablo sabía decirle a Timoteo una verdad muy grande. Timoteo le decía, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Debiendo sido tu ejemplo, vengas a ser un burlador o una persona burlada por los demás. Pablo sabía decir incluso su propia vida, habiendo sido yo heraldo, venga a ser uno como ellos, desechados. Eso es cuando tenemos un enfoque claro en la vida. No podemos nosotros distraernos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos nosotros caer en tremendas mentiras que muchas veces nos hace creer que no pasa nada. Mentirita blanca. Pero en verdad sí hay transgresión. Porque toda desobediencia es una transgresión ante la ley de Dios. Y eso trae consecuencias muy grandes. Como escuché a un hombre decir, miente 100 veces y se hará una verdad en tu vida. Y eso es lo que está pasando mucha gente hoy. Ya mentiritas blancas ya no quedan ni blancas. Todas se han vuelto negras. ¿Y por qué muchas veces pasa esto en la vida de muchas personas? Porque se desenfocan. Muchas veces de ellos se distraen. Piensan que con ellos no es el problema. Y creen que porque son adultos ellos pueden superar la tentación, pueden superar las circunstancias de la vida. No, no es cierto. Somos hombres frágiles, somos barro. Y en cualquier momento nos podemos quebrar. O alguien nos puede quebrar. Y tenemos que estar nosotros atentos a lo que es cómo vivir la vida, porque tenemos que reconocer que nuestra vida es una luz para los que vienen detrás de nosotros y que la mejor enseñanza no es la que tú le digas, sino es la que tú le enseñes con tu ejemplo, porque es el ejemplo lo que se imparte con mayor rapidez como enseñanza en los corazones de nuestros hijos. Si nosotros no estamos entendiendo cómo es que hoy es la forma correcta de enseñar, estaremos tan equivocados, estaremos tan perdidos. Porque hoy en día hay tantos cristianos que están luchando, enredados emocionalmente con este tipo de problemas sexuales, problemas que sinceramente algunos ni quisiera recordarlo por vergüenza, pero han caído en esa mentira y por causa de distracción hoy está en tela de juicio sus matrimonios, sus hijos, sus casas, porque consideraron que la novia de los 20 años son mejor que hoy que la mujer tienen. Déjame decirte algo muy importante. Muchas de estas personas no son malos. Es más, no quieren hacer daño. Ellos no quieren que sus mujeres sufren. Ellos no quieren que sus hijos sufran. Déjame decirte esto. Las personas que
que tienen ahí a su lado a una esposa y hijo, ellos no quieren que su familia sufra, pero tienen algo dentro que por causa de una distracción dejaron que entrara la lujuria, la pornografía, los cautivó, los aprisionó y los llevó cautivos a hacer cosas que ellos no querían hacer. Son prisioneros del sexo y hoy no pueden soltarlo. Es impresionante ver eso. Que hombres salen de su casa y no han vuelto nunca más. Sin explicación. Y nos preguntamos, ¿pero qué fue? Las mujeres que hoy se preguntan, ¿pero qué cosa hice de mal? ¿En qué me equivoqué? Y sinceramente fueron hombres que fueron aprisionados sexualmente. Se fueron con la otra mujer y desaparecieron. Esto ha pasado y está pasando hoy. No son malos, no son rebeldes, pero tienen un problema. ¿Y por qué surge ese problema? Porque se han distraído. Se han distraído más en estas cosas que en lo que tenían que hacer en la vida. Se han desenfocado en el plan, el propósito de su familia, se han desenfocado más en el propósito, lo que deberían estar en su trabajo, en su visión, en su proyecto, y se han desenfocado y se han puesto a ver cosas que no debían. Eso fue suficiente. Fue suficiente para llevarlos a perder sus trabajos, a perder su familia, a perder a sus hijos. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. ¿Cómo entenderíamos nosotros una situación así? ¿Por qué un hombre se dedicó al alcoholismo y perdió su trabajo, sus hijos, su mujer, su casa? Se desenfocó. ¿Qué es desenfocarse? Se salió de la ruta, del deber de su vida. Consideró que el alcohol es mejor distracción que su hogar, que su matrimonio, que su trabajo. Se abandonó. Y esto es lo que están haciendo hoy mucha gente. Esto lo están haciendo y sinceramente si ellos no reconocen a Jesús, quien es el único que les puede dar la fuerza espiritual y la fortaleza para salir de eso, no van a poder ser libres. Sinceramente es duro reconocer esto en mucha gente que tiene estos problemas. Solo aquel que entregue sus problemas a Jesús, sus sueños, sus metas, y les pueda decir, Señor, te entrego esta mañana, este día, ayúdame, Señor, que con bien salga y con bien vuelva. Líbrame, Señor, de la ajena, de la adúltera, de la que roba pan, Señor, de la fornicaria. Porque tenemos que hacer esas oraciones. Pero pastor, yo estoy casado, ¿qué me puede? Escúchame, eres hombre, igual que las mujeres. Tenemos que reconocer que hay muchas distracciones en la vida. Hoy que el sexo está más desordenado en este mundo, Dios mío. ¿Cuántas mujeres he conocido en que sus maridos ya no dan el dinero que daban antes porque tienen otra mujer en su vida? Y es duro y desastroso, ¿no? Que se han metido con mujeres extranjeras. Y esas mujeres, como dice la palabra, la fornicaria busca tu pan, dice Proverbios. Pero la adúltera busca tu vida. Y mucha gente que no sabe identificar eso cae sutilmente en sus trampas. ¿Y quiénes son los que van a llevar las consecuencias? La esposa, los hijos. Y más vergonzoso es cuando todo esto sale a la luz y uno se da cuenta de que es increíble que hombres que nunca tuvieron un defecto de noche a la mañana salen con estas historias. Y muchas veces preguntan, ¿cuándo fue la hora? ¿Qué hice? Bueno, distracciones de la vida. Jugaron con fuego y se quemaron. Algunos puedan decir sinceramente, yo soy fuerte, no creo que llegue a esos extremos. Salomón, siendo el hombre más sabio, cayó en aquello que Dios le dijo que no hiciera. Esto es lo más triste. ¿Qué fue lo que doblegó el corazón de Salomón, el hombre más sabio, a hacer las cosas que Dios? Fue la lujuria, repito.
La lujuria los llevó a hacer cosas que Dios nunca quiso que hicieran. Tenemos que ser sinceros. El sexo está creado legalmente dentro del matrimonio. Pero practicarlo fuera de ello es un pecado muy grande y tiene consecuencias muy grandes que mañana más tarde, cuando se manifiestan, van a traer vergüenza sobre su vida y sobre su familia. A veces podemos decir nosotros, no, pastor, pero yo oro mucho, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Escúchame, joven, escúchame, señorita en Dios. Si tu novio está ocupando el lugar que le toca a Dios, tienes un problema demasiado grande. Claro, si tu novio te arrastra más a la lujuria que a buscar la santidad en Dios, tienes un problema muy grande. Yo te diría, déjalo. Porque se ve un camino claro hacia un lugar que tú vas a llegar y que Dios nunca preparó para ti. Porque Dios estableció, repito, el matrimonio como un acto santo, puro y sin mancilla. Y Dios lo estableció dentro del matrimonio. Pero si tú estás de novio o de novia y consideras que porque lo amas tanto a Él y no quieres que Él se aleje de ti, y sientes que más lo amas a Él que las cosas de Dios, tienes un problema, estás corriendo una distracción fatal en tu vida. Tienes que volver de esa forma de pensar y la forma de vivir y buscar la santidad, buscar la ayuda del Espíritu Santo y comenzar a buscar la santidad en tu vida y hacer que esa relación se establezca bajo las normas que la palabra de Dios dice. Si quieres una familia de bendición, si quieres unos hijos de bendición, pero si tú consideras que tu vida es mejor que la que Dios tiene preparado para ti, déjame decirte que estás por un camino demasiado peligroso. Qué pena es ver, porque algunos se han dado cuenta demasiado tarde, cuando aquellos que un día le juraron amar a Dios y amarlos a ellos, hoy tienen a sus mujeres a punta de gritos, sin oración, sin santidad, sin justicia, y todavía se creen conocer a Dios. Lamentablemente se consideran cristianos todavía sin Cristo. Yo pregunto, ¿qué sería si ese hombre un día se metiera a un garaje y de repente se cree un Mercedes-Benz? Lamentablemente este tipo de personas que caen en esta fragilidad y que desvían los principios que Dios estableció para su vida, su familia, son los que han llevado a sus hogares a un camino demasiado peligroso. Yo te diría, en el amor del Señor, no como siendo mejor que tú, sino como alguien que camina en el temor de Dios a través de su palabra para entender lo que pasa en la vida, que todavía tienes tiempo de volver a buscar al Señor. Si bien es cierto, muchas veces nos equivocamos, y la Biblia dice 7 veces cae justo, 7 veces lo levantará Jehová. Si tú estás dispuesto a levantarte, da el primer paso, ten por seguro que Dios hará el siguiente. Pero necesita ver si tú deseas, necesita ver como el hijo pródigo. Levántate, date la vuelta y vuelve a casa. Si Dios ve ese énfasis en tu vida, yo estoy seguro que Dios hará algo nuevo sobre tu vida. El problema de Salomón, muchos hoy en la iglesia lo están cometiendo. Jóvenes, adultos, y qué te digo de ancianos. Su fragilidad los ha llevado a ser débiles espiritualmente. Y su debilidad ha comenzado a traer sobre sus hogares transgresiones grandes, de malos ejemplos. La falta de principios en sus vidas los ha hecho formar hijos insensibles, sin temor de Dios. Hijos que les hace falta gracia. Escúchame lo que te digo, les falta gracia, porque andan en desgracia, en pecado, andan en mentiras,
andan en lujuria, en fornicación, lamentablemente. Y mucha gente de edad, por su vejez, ha permitido esos pecados en sus vidas. Tan solo por creer, bueno, Dios es amor y Dios le pasa por... Déjame decirte esto. Ni a su Hijo Jesucristo el Señor pasó por alto. No le pasó por alto, no lo escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra en el libro de Hebreos. ¿Te va a escatimar a ti? No te engañes. El diablo va a estar muy listo y gustoso de querer que tú creas su mentira, para que creas que realmente, a pesar de vivir una vida de pecado, vas a ir un día donde Él está. No te engañes, amado hermano. Fue escrito de una forma clara: Dios es 3 veces santo y sin santidad nadie irá donde Él está. Mucho menos alguien que quiera irse al cielo con Cristo, si en Cristo en esta tierra no lo tiene. Si no es Cristo en su vida, en la palabra, en la oración, si no es en la santidad y en la justicia, no te engañes. Nadie podrá ir al cielo sin la vida de santidad, de la vida de su Hijo Jesucristo en tu vida. Así de simple. Estas distracciones han traído muchas cosas hoy en día. La falta de una iglesia ha traído mucho adormecimiento en las familias. Hoy el hogar ha perdido el enfoque, la dirección, el plan de Dios. El enfoque a la santidad, la justicia, la verdad, el temor a Dios. Y esto está trayendo muchas consecuencias. Hijos sin oportunidad un mañana. Hijos sin ninguna esperanza en Dios. ¿Y qué podemos decir nosotros respecto a estas cosas? Que cuando nosotros nos distraemos, estamos exponiéndonos sinceramente a que el enemigo haga lo que nosotros nunca quisimos hacer. Porque esta distracción ha permitido que nuestra alma se enrede sinceramente en uno de los romances que puede traer el desatamiento de los pecados más horrendos en nuestra voluntad, en nuestra vida espiritual. Si no recuerda bien, tenemos que ser sinceros. ¿Qué es lo que puede enseñarnos Salomón? ¿Qué es lo que nos puede enseñar Salomón respecto a lo que él cometió y que hoy nos dice a través de su vida? ¿Qué es lo que no tienes que hacerlo tú? Cuando vemos que Salomón se dejó dominar por la idolatría. Porque Salomón permitió que sinceramente, y que creo que es la raíz más fundamental que nos muestra su vida de idolatría, que crecieron en su vida, aun cuando él era joven. Y es impresionante, sinceramente, porque estas raíces de sensualidad y de legalismo se hacen ver en su vida, cuando nosotros lo vemos a través de los años, cuando él, ya siendo una persona de edad, dice la palabra, podemos encontrar que lo único que él nos hace ver es cómo su corazón, dice que se apegó tanto, permitiéndole más el complacer el corazón de su mujer que al propio Espíritu Santo, que había hecho todas las cosas en él. Eso nos hace ver algo importante, que viene a ser aquellas cosas que han estado dentro de él por tiempo, pero que ahora envejece, dan a conocer con mayor fuerza. Se hacen conocer cuáles fueron sus raíces, si queremos decirlo así. ¿Y eso por qué? Por falta de una purificación espiritual, por falta de una vida de santidad, por falta de una vida de consagración, por falta de una vida de persistencia en la búsqueda de una relación santa con Dios. A veces la vejez hace a mucha gente dejar de orar, de leer, de vivir en verdad, en justicia, en santidad.
y consideran que sus victorias de joven todavía van a permanecer hasta vejez y descuidan eso lo esencial. Descuidan el vivir en esas verdades fundamentales de todo cristiano, y cuando ya se dan cuenta terminan haciendo lo que nunca de joven hicieron, de viejo lo hacen. Salomón hizo eso. Salomón de joven tenía eso, pero lo podía dominar, lo podía someter, porque era un hombre de buscar a Dios, de buscar la santidad. Pero ya de viejo, cuando dejó la obediencia por la desobediencia, nos hace ver que él había perdido ya. Había perdido la santidad, había perdido la comunión con Dios, había perdido la bendición. Cuando vemos a Salomón edificar estas casas, a estos ídolos, es sinceramente la manifestación del pecado que había en su vida, la lujuria que había en su vida. Y es tremendo. Salomón se convirtió en un experto en obedecer a Dios en lo parcial. Ya no fue un hombre íntegro. Cuando miramos en Primera de Reyes capítulo 11 versos 5 y 4 dice la escritura, miren: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Eso nos hace ver que Salomón sinceramente ya había comenzado a distraerse. Había comenzado a distraerse de lo que en un principio lo había empezado a hacer bien, pero vemos que le da muchas veces, le hace perder fuerza al hombre, le hace perder fortaleza al hombre. Ya es más tolerante al pecado, más tolerante a lo malo, más tolerante a aquello que en un principio de joven fue como un escudo en su vida y que evitó y que se libró a la vez. Pero hoy ya uno con los años, a lo viejo, como dice, se vuelve tolerante a aquellas cosas que lo salvaron a él de joven, pero hoy a los hijos los estamos exponiendo a tanto peligro. Y hoy, por falta de fuerza moral, por falta de fuerza y autoridad en su vida, ya no pueden corregir lo que por muchos años permitieron. Y esto es una distracción que ellos cometieron. Por eso les dije, los errores y los pecados que cometas hoy, mañana lo vas a pagar con mucho dolor, incluso con mucho sufrimiento. Qué duro es poder ver la falta de dirección en la vida del hombre, y su potencial puede llevarte a hacer cosas que tú nunca quisiste hacer. La vida de Salomón es un ejemplo claro que con dones extraordinarios, maravillosos, de muy buenos dones de la administración y de la construcción, llegar a ser usado para edificar casa a demonios. Es impresionante. Y es lo que puede pasar con la gente que muchas veces no cuida lo que Dios le ha dado o que Dios lo ha pedido. Porque cuando alguien que tiene un llamado en Dios y no canaliza bien sus dones, su llamado, ya no sirve a Dios, sigue sirviéndole al diablo. Y ahí le rinde toda su capacidad. Porque si no es a Dios a quien le sirves, déjame decirte que es al diablo a quien vas a terminar sirviéndole tú. Bueno, que no quieras reconocerlo ahora, bueno, es un asunto, pero déjame decirte que en verdad, medítalo un poco más y te vas a dar cuenta. Y es el peligro más grande que muchas veces muchos grandes hombres de Dios han terminado. Porque esos dones que fueron dados con santidad, fueron con un propósito: edificar la casa de Dios. Pero cuando tú no lo usas de la manera correcta, terminas siendo un servidor del diablo. Así de simple. Mira lo que dice el verso 7 y 8 del capítulo 11, dice la escritura. Entonces edificó Salomón lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está entre Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Pregúntate tú, ¿cómo entonces entendemos estas cosas? Es fácil. Si no es a Dios a quien tú le sirves, pues servirás al diablo, porque así lo dice la escritura, lo que hizo Salomón. Porque ese enemigo muchas veces toma cautivos los dones de los hombres. Y mucha gente ni cuenta se dan, porque terminan trabajándole para él y no para Dios. Y que nosotros tenemos que reconocer que no es
lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que reconocer que estamos enredados emocionalmente y que necesitamos salir, escapar, ser librados de todas estas cosas. Hay gente que ha dicho que eso fue su bendición, el trabajo que Dios le dio, y resulta que esa bendición no lo deja orar, no lo deja congregar, no lo deja vivir en santidad, no lo deja vivir en justicia, menos en verdad. Pregunto yo, ¿fue Dios que te dio ese trabajo? ¿O fuiste tú quien convirtió tu bendición en maldición por no tener una vida de disciplina? ¿Y por qué pasa eso? Distracción. Se afanaron más en un lado y no dejaron que Dios obrara en sus vidas. Estas consecuencias pasan en muchos cristianos. Distracciones, ¿verdad? Distracciones que se le fue dado a Salomón. Se centró tanto en sus mujeres que en lo que en verdad Dios quería hacer con él. Y terminó de la forma que sinceramente muchos de nosotros nos asombra. Por eso tenemos que reconocer, repito, tenemos que reconocer y decirle, Señor, ayúdanos. Necesitamos ser advertidos de los peligros que hay en la vida, necesitamos pedirle a Dios que nos libre, necesitamos nosotros decirle al Señor que cada día edifique nuestra vida, que edifique nuestra vida, nuestra familia y todo lo que emprendamos, porque hay un peligro muy grande. Si no, pregúntate lo que le pasó a José. Fue a la casa de Potifar a servir, vino su mujer lujuriosa y quiso tener intimidad. Yo te pregunto, si José no hubiera sido un temeroso de Dios, él hubiera caído en los brazos de su mujer de Potifar. Pero ese muchacho amó a Dios, tenía un enfoque claro, sus sueños, sus promesas que Dios le había dado, estaban presentes en su vida de él. Y él dijo, no, tú no me robarás mis bendiciones ni mis promesas, tú no me alejarás de la relación con mi Dios. Y José dijo, no, mujer, aunque hubo forcejeo y se quedó con su manto de José, José huyó. Y eso es lo que le hace falta hoy a mucha gente, renunciar a esas distracciones fatales, distracciones de mentira, de robo, de engaño, de lujuria, de adulterio, de fornicación, que los está llevando a una situación crítica de sufrimiento, de falta de bendición, de falta de gracia, de favor de Dios. Y todo ¿por qué? Porque no quieren reconocer que necesitan ayuda. Y todavía es tiempo de poder volver a buscar a Dios. Si hay algo que la Biblia dice, que dice la palabra, como dice en el primero de Reyes 11 del 30 y 32, dice el escrito, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré las 10 tribus, y a ti tendrá por una tribu, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo te he elegido de todas las tribus de Israel. Esto es lo que Dios nos quiere librar. La vida de Salomón causó la ira de Dios y hizo que su reino se parta en dos, entregándoles a sus enemigos el reino. Y sin embargo podemos ver que la Biblia sinceramente nos hace ver y comprender que con fe es posible que Salomón quisiera teniendo éxito en la vida. Yo creo que aquí fue donde se le terminó la fama a Salomón. Y lo hizo no de joven, lo hizo de viejo por falta de tener enfoque en su vida con Dios. Quiero solo compartirte unos puntos importantes que considero que es tan importante que tú puedas tenerlo presente en tu vida, en cada momento. Aunque Salomón ya no era una bendición, se hallaba aún bajo la bendición de su padre David. Y aunque de repente en casa tengas una madre, un padre que siguen buscando a Dios, santificando a Dios, y tú digas, bueno, hoy no oro, no leo, hoy no vivo, no practico la palabra de Dios, y dirás, pero me va bien. Yo te digo una cosa, nunca vivas con una unción prestada.
Busca tu propia unción, busca tu propia bendición, porque un día se va a acabar. Y vas a tener que aprender a depender de ti mismo por la relación que tengas con Dios. Porque el día que eso se termine, te darás cuenta que sin Dios nada puedes hacer. Él estaba disfrutando de los beneficios a corto plazo, sinceramente, con una unción prestada. Cuando terminó su reinado, vamos a notar nosotros que comenzó el desastre, la tragedia. Y todo porque tuvo una vida de distracción. Él vivió pacíficamente durante todo su periodo de gobierno, por el favor, la gracia de su padre David. Pero cuando él comenzó a desviarse, cuando él comenzó a desobedecer a Dios, se le acabó la gracia, se le acabó todo. Eso es lo que está pasando con mucha gente hoy día. Padres cristianos y los hijos no tienen comunión con Dios, no oran a Dios, no buscan a Dios, no dependen de Dios. Pero un día se va a acabar. Y vas a tener que reconocer que si quieres el favor de Dios, te va a costar esa comunión con Él, esa doblada de rodillas. Te va a costar que aprendas a renunciar de los pecados que tú consideras hoy por la palabra que no deben vivir en tu vida. Y tienes que comenzar a reconocer a Jesús y a pedirle y a decirle que tome control de ti y te ayude. Por eso las Escrituras dicen, y algo muy claro nos dice, sabéis que vuestros pecados os alcanzarán, dice la Biblia en Números capítulo 32, 23. Eso nos hace ver que tarde o temprano, si empezaste mal, mal terminarás, porque el pecado se va a revelar. No hay nada oculto que permanezca escondido, dice el Señor. Ten cuidado, no temas del hombre, teme de aquel quien hace todas las cosas posibles en tu vida. Tienes que reconocer que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y tu relación es con Él, no con los hombres. Y tu compromiso es con Él y no con los hombres, porque de Él es quien bendice tu vida. Porque así dice la Biblia, y los dados de tu mano te damos, como dijo Job. Las cosas buenas descienden de lo alto, dijo Job. El justo va para arriba, mas el impío va para abajo. Tienes que reconocer que hay un Dios vivo. Job decía de oídas, que oídas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo entenderás qué importante es Dios en tu vida? ¿Cuándo entenderás que sin Él nada puedes hacer? Ya has fracasado, lo has intentado, has malgastado tu dinero. Creías que ibas a prosperar y no pasó nada y sigues intentando y no quieres reconocer que Dios es Dios en tu vida. No pelees con Dios. No pelees con Dios. Hay un principio muy importante que nunca debes olvidarte en tu vida. Es que nunca debes dejar que el pecado gobierne en tus emociones. Nunca debes dejar que el pecado more en tu vida, porque va a desatar las consecuencias más grandes. Así como Salomón fue preparado para el éxito, tu vida también es preparado para el éxito. Dice la Biblia que Dios te ha creado con propósitos, que te ha predestinado aún antes de la fundación del mundo, que aún tú eres bendito en los lugares celestiales, que tienes la unción del Santo, que tienes armaduras de Dios, que tienes el Espíritu y su Hijo morando en vuestro corazón, y aún tienes la mente de Cristo. Sabes, tú estás preparado para el éxito como lo fue Salomón, pero no permitas que tu vida termine en un desastre. No permitas que tu comienzo no determine en tu final. Porque repito, he visto gente comenzar bien y terminar mal. Y esto por causa de ¿qué? De no entender la importancia de cuidarnos de aquellas distracciones que muchas veces llevaron al fracaso a la vida de los hombres. Si hay algo que podemos ver, es que la Biblia dice que Salomón era bendecido. Tenía bendiciones de parte de Dios, pero él lo echó a perder por su vida de desobediencia. En el verso 9 del capítulo 11 dice la Biblia: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó
lo que le mandó Jehová. Esto es el peligro que pasa muchas veces en la vida de hoy de los hombres. Cuando tratan de hacer las cosas humanamente y no consideran a Dios en su forma de vivir. Ya no te expongas, ya no te arriesgues, ya no sigas viviendo una vida a tu manera. Vuelve a buscar al Señor, vuelve a buscar el favor de Dios, vuelve a buscar las promesas de Dios en tu vida. Porque esas promesas van a desatar todas las bendiciones y sobre todo te van a librar de las distracciones de la vida. Porque te harán tener la mente abierta para identificar los peligros que hay en el cada día del vivir en esta tierra. Y es claro verlo. En el 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué pasa cuando tú desprecias a Dios? Y Dios te viene hablando de una forma y de muchas formas y tú no haces caso. Lo que hace Dios es llevar tus bendiciones a otros y se los va a entregar. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo quieres. No es que lo digas verbalmente, lo dices con tus acciones, lo dices con tus actitudes, lo dices con tu indiferencia, lo dices y lo demuestras a Dios en tu forma de vivir sin su palabra. ¿Y qué hace Dios entonces con todo lo que ha prometido hacer en tu vida? Se lo da a otro, sí, así es Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente que lo ame, gente que le sirva a Él con gratitud, con integridad, con santidad, con justicia y con verdad. Recuerda su reino, porque el cetro de su reino que es justicia, verdad y santidad. Cada instante recuerda siempre, evita estas distracciones, no permitas ninguna de estas cosas que impida que se concentre en tu entrega a Cristo. Cosas que acabo de nombrártelas, que vienen a ser como cosas que te sacan, te desenfocan de lo que Dios tiene para tu vida. Porque estas distracciones a veces ha llevado a gente a tanto dolor, a tanto sufrimiento. Podemos ver no solo en el contexto espiritual, sino podemos ver personas donde llegan al altar y comienzan a traer su tarjeta de crédito y dice, pastor, ore porque me encuentro endeudado. Y Dios tiene que romper esas ataduras de deudas y tiene que sacarlos de esas prisiones de deudas. Y esto pasa, es increíble. ¿Por qué? Porque hay distracciones en el consumismo, consumen más de lo que ingresan y andan siempre alejados de los planes personales que tienen, no pueden realizar sus proyectos, sus metas, porque no tienen un enfoque claro en su vida. Piensan que las cosas van a venir por venir. No, todo se planifica. Todo se planifica en la vida y si nosotros no estamos esforzándonos a proyectarnos a lo que queremos lograr en la vida, vamos a fracasar. Y mucho más si tienes un problema, que eres una persona que compra más de lo que ganas, tienes un problema muy grande, más todavía. Nunca lograrás tus metas hechas realidad. Tienes que aprender a ahorrar y a dejar estos tipos de consumismo en tu vida excesivamente con tarjetas, endeudarte. Y no solo eso, sino también aún tienes que dejar que estos tipos de medios de comunicación te alejen de lo que Dios quiere hacer contigo o lo que tú quieres hacer con tu familia. No dejes que la televisión, las películas, la internet te capture, te aprisione, robe tu tiempo, roba la relación entre tus hijos, tu esposa, tu casa, con Dios, con la oración, con el ayuno. Porque he visto que muchas veces puedes permanecer horas en la televisión. ¿Y cuánto lees la Biblia? ¿Cuántas horas lees? ¿Cuántas horas evangelizas? ¿Cuántas horas buscas la santidad? ¿Cuántas horas buscas el ayuno? ¿Y sabes por qué? Porque
estos medios de comunicación como que capturan el alma tuya, lo aprisionan y los llevan a depender de las cosas naturales cuando las cosas espirituales son las que se mueven para traer a realidad en las cosas naturales en cuanto a las promesas que Dios tiene para ti. Nunca olvides eso. Por eso que incluso tienes que reconocer que aún cuando trates de hacer algo para Dios, tienes que hacerlo con solicitud, con gratitud. A veces olvidamos estos principios, porque la misma escritura lo dice en Colosenses 3:23, dice la palabra, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a quienes le honran. Él lo dice su palabra. A Dios lo que sea lo que le sobra, pero para el mundo lo mejor. Yo te digo una cosa, si tú eres un hombre que entiende estas verdades, vas a entender que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Si tú tomas en cuenta a Dios por un momento en tu vida, Dios va a obrar. Déjame contarte esta historia de aquel joven, de esta jovencita que un día su madre le dijo a su hija cuando se iba con sus amigos a una fiesta y por el lugar donde ellos iban estaba la casa de un familiar y le pidió, hija, le dijo, ya que tú te vas por allí, llévame por favor esta caja de huevos a tu tía. Y ella decía, ay mamá, pues estoy ocupada. Al final se dio la niña, lo dejó en la maletera, la caja de huevos, y le dijo a la mamá, hija, que Dios te acompañe. Y la muchacha volteó y le dijo a la mamá, bueno, irá atrás porque conmigo no creo. ¿Sabes? La madre sorprendida por las cosas que dijo su hija, sin saber que aquella misma tarde, 2 horas después, se oyó en las noticias que un carro con 4 jóvenes dentro de ella había impactado con otro, matándolos instantáneamente. Y para la sorpresa de los rescatistas, al abrir la maletera del carro, encontraron la caja de huevo intacta. Y la madre recordó lo que la hija dijo. Cuando le dijo la madre en bendición a su hija, que el Señor vaya contigo. Y ella dijo, no, irá atrás, pero conmigo no. Qué curioso. Si Jesús estaba atrás, sí que protegió la caja de huevos, aunque no era el propósito. Hubiera protegido la vida de la hija si la hija lo hubiera permitido. Pero esas son las cosas que pasan cuando uno ignora el poder de las bendiciones de un padre. Esto te lo comparto para que puedas reconocer qué poderoso es Dios cuando hay alguien que lo pone como lo primero en su corazón. Nunca olvidemos que Dios es un Dios que hace cosas maravillosas y Dios obra conforme a la actitud que tú obras con los demás. Hay momentos en la vida que nosotros podemos desviarnos, podemos distraernos. Hemos perdido oportunidades de poder lograr alcanzar cosas muy buenas en bienestar de nuestros hijos. Pero hubo otras cosas que nos distrajeron. Viajes que no estaban en su tiempo, inversiones que no eran en su momento, compras que no estaban todavía planificados. Y hoy se han convertido en los dolores de cabeza más grandes que hay en la vida. Porque esas supuestamente bendiciones no deberían traerte problemas ni dolores de cabeza. Pero si lo hay, fueron porque fueron hechos en tu voluntad y no en la de Dios. Fue porque lo hiciste tú y nunca consultaste a Dios si estaban dentro de su voluntad. ¿Sabes? Las características muchas veces de estos tipos de hombres que nunca van a permitir distraerse en la vida, van a ser sinceramente hombres que van a poder poner en su vida dirección, propósitos, objetivos.
Si tú me estás escuchando, sé que estas palabras pueden guiar tu corazón. Porque estos tipos de hombres son hombres que son constantes, que tienen un constante anhelo por Jesús. Lo buscan de muchas formas, de muchas maneras. Lo buscan en su relación de oración, palabra, música, en una vida de evangelismo, lo buscan sinceramente en amor por las almas perdidas, lo buscan incluso haciendo cosas que benefician al prójimo, que lo demuestran en su trabajo en Dios, en su compromiso con Dios. Ellos dan prioridad a la obra de Dios aún más allá que sus propias responsabilidades. Son personas que le dan con fuerza, con ímpetu a lo que es servirle a Dios con todo su corazón. Como dice la escritura en Lucas 9:5, en verdad. Y lo leemos nosotros para nunca olvidarnos lo que en verdad es la vida que Jesús nos muestra. En el verso 51 del capítulo 9 del libro de Lucas dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabes? Ahí podemos ver que Jesús era un tipo de hombre muy comprometido y él tenía una dirección clara en su vida. Él sabía cuándo era la hora que tenía que ir por tal lugar, porque era el tiempo en que tenía que cumplirse las promesas de Dios en su vida. Y no solo eso, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, lo dice para que nosotros reconozcamos la forma como nosotros tenemos que aprender a vivir en la tierra. A veces somos demasiado ligeros y olvidamos este punto fundamental de la forma de vivir. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el cual gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sabe bien qué es lo que tenía que hacer, que ya era hora de hacer algo que dé la oportunidad a mucha gente a poder alcanzar sus sueños, sus anhelos hechos realidad, porque era importante que él tenía que morir. Si tú que me estás oyendo en esta hermosa tarde, noche o mañana, mirándolo de diferentes partes del mundo, déjame hacer una oración y pedirle a Dios que cada día Él vaya dándote la sabiduría, la gracia, el favor, la dirección, el enfoque en vivir siempre pendiente de Él para que Él viva pendiente de ti. Ahí donde estás, por favor. Dios de los cielos, yo te doy gracias. Ante todo, Señor, una vez más te pido perdón por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias porque si hasta aquí hemos llegado, Señor, ha sido por tu bendita misericordia. Nos quieres dejar todavía una oportunidad para seguir viviendo, Señor, y dejar un legado a nuestras generaciones. Un legado que pueda entender, Señor, los peligros que hay en la vida y el peligro de desenfocarse de algo que uno ha determinado hacerlo, Señor. Y qué importante es que aún los más grandes anhelos y deseos, Señor, y aún las peticiones del corazón del hombre serán cumplidas en ti cuando el hombre aprende a confiar en tu palabra. Ayúdalos, Dios de los cielos, Señor, a ser cada día hombres que logren sus metas, objetivos, Señor, en esta tierra. Y los que cada día anhelan servir a tu presencia, lo hagan, Señor, con toda pureza y santidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si tú que me estás viendo en esta hermosa noche, solo decirte que Dios tiene planes y proyectos muy grandes con tu vida. Recuerda, todavía es tiempo para volver a empezar, todavía es tiempo para decirle al Señor, ayúdame, rompe todas mis cadenas, mis ataduras. Vuelve a empezar, que el Señor está gustoso de volver a hacer las cosas aún mayores en estos tiempos en ti. Contigo, el pastor Teófilo Matías del Ministerio Palabra de Vida. Que Dios te bendiga.